¿Cómo escapó Japón de la culpa que recayó sobre Alemania por la Segunda Guerra Mundial? Los nazis son esencialmente sinónimo del mal, pero los japoneses en la Segunda Guerra Mundial fueron tan horribles como los alemanes, en muchos sentidos incluso peores. Sus militares asesinaron prisioneros por diversión, violaron a cientos de miles de mujeres y niñas, congelaron bebés vivos en experimentos médicos con seres humanos. Sin embargo, pocos japoneses ni siquiera conocen el nombre del primer ministro que los llevó a la guerra, Hideki Tojo, y su jefe, el emperador Hirohito, acabó yendo a Disneylandia antes de morir. Imagínate que Hitler hubiera hecho eso. Vamos a ver qué podemos averiguar y recordar parte del horror que hemos olvidado, lo que el imperio japonés hizo realmente en la guerra. Luego veremos el perdón y el olvido, a menos que seas alemán. Intentaremos comprender la popularidad de la guerra en Europa y analizaremos dos conceptos específicos: la simpatía nuclear y las realidades de la Guerra Fría, para ver cómo moldearon lo que recordamos y lo que nunca escuchamos sobre la Segunda Guerra Mundial. Primero echemos un vistazo al Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, donde la maquinaria bélica japonesa mató hasta 30 millones de personas, la mayoría de ellas civiles. Esto incluye a millones de civiles chinos, prisioneros de guerra, esclavos coreanos y pueblos enteros arrasados. Pero no solo son horribles las cifras, sino también lo que les hicieron a las personas antes de matarlas. En 1937, las tropas japonesas entraron en la capital de China y desataron 6 semanas de sadismo que conocemos como la violación de Nankín. Organizaron concursos públicos de decapitaciones para ver quién podía matar más rápido. Los soldados violaban a las mujeres delante de sus familias y luego las destripaban con bayonetas. A las mujeres embarazadas les destripaban el vientre. A los bebés los lanzaban al aire y los atrapaban con espadas. Un testigo describió a una niña, de no más de 9 años, violada por más de 20 hombres en una sola noche y luego empalada con una lanza de bambú. Se estima que entre 200.000 y 300.000 personas fueron masacradas. Fue tan horrible que incluso los nazis alemanes que se encontraban en la ciudad escribieron informes alarmados a Berlín suplicando que alguien interviniera. Piénsalo por un momento. Y Nankín ni siquiera fue lo peor. En el noreste de China, Japón estableció una instalación secreta llamada Unidad 731. Funcionó desde mediados de la década de 1930 hasta el final de la guerra. En su interior, científicos japoneses diseccionaban a las víctimas vivas, sin anestesia, en diferentes partes del cuerpo para estudiar su progresión. Les extirpaban los órganos uno a uno para ver cuánto tiempo podía aguantar el cuerpo. En un caso se realizó un experimento de la congelación de un bebé de 3 días. En otro, se utilizó a prisioneros de guerra para probar lanzallamas y granadas. Se congelaron los brazos de las personas y se les destrozaron con martillos. Algunos prisioneros fueron atados a estacas mientras se lanzaban sobre ellos bombas plagadas de pulgas infectadas. Y luego, cientos de miles de personas, principalmente chinas, murieron a causa de las bombas desarrolladas por esa unidad. El laboratorio también utilizó prisioneros de guerra coreanos, rusos y estadounidenses como sujetos de prueba, y prácticamente ninguno de ellos sobrevivió. A un nivel más amplio, el ejército japonés industrializó esencialmente la esclavitud sexual. Alrededor de 200.000 mujeres, en su mayoría coreanas y chinas, fueron secuestradas o engañadas para convertirse en mujeres de compañía. Fueron violadas docenas de veces al día, golpeadas y cosas peores. Hay pruebas de adolescentes con la pelvis destrozada, chicas que murieron por infecciones, suicidio o simple agotamiento. Una superviviente describió cómo la obligaron a estar con 40 hombres en 24 horas. Y si eras un soldado capturado por los japoneses, el resultado no era mucho mejor. En la Marcha de la Muerte de Bataan, en 1942, los guardias japoneses acuchillaban con bayonetas a cualquiera que tropezara. Miles de personas murieron en el camino. Los que llegaron a los campos de prisioneros se enfrentaron al hambre, a las enfermedades, las palizas y los trabajos forzados. Veamos algunas cifras. La tasa de mortalidad de los prisioneros de guerra aliados bajo control nazi fue alrededor del 4%. La tasa de mortalidad bajo custodia japonesa, alrededor del 30%. Y en el caso de los soldados chinos, no había campos de prisioneros de guerra, ya que la mayoría eran ejecutados en el acto. Las cámaras de gas de Alemania se convirtieron en un símbolo del mal industrial. Pero los crímenes de Japón eran más íntimos, físicos e incluso alegres. Y detrás de toda esta brutalidad había una cultura que veneraba la muerte por encima de la rendición. En el Pacífico, menos del 1% de las tropas japonesas se dejaron capturar.
Lucharon hasta la muerte o se quitaron la vida porque creían que era mejor morir que ser capturados con vida. Esa creencia estaba tan arraigada que en lugares como Saipán, familias civiles, incluidas madres con sus hijos en brazos, se lanzaron por los acantilados antes de ser capturadas. Les habían dicho que los estadounidenses las torturarían y violarían. Tenemos un relato de primera mano de algunas de estas torturas por parte de Luis Samperini. Samperini era una estrella olímpica del atletismo que se convirtió en piloto de bombarderos en el Pacífico. Su avión se estrelló y pasó 47 días en el mar antes de que las fuerzas japonesas lo recogieran y lo llevaran a un campo de prisioneros. Se conocía como la Isla de la Ejecución. Lo mataban de hambre y lo golpeaban habitualmente. Un comandante sádico llamado Watanabe se propuso como misión destrozar a Samperini y a los demás. Lo golpeaba a diario, a veces hasta dejarlo inconsciente. Lo mataba de hambre y lo humillaba. Un día ordenó a todos los hombres del campamento que golpearan a Samperini en la cara más de 200 veces. Samperini fue liberado al final de la Segunda Guerra Mundial después de 2 años de cautiverio. Y su historia se convirtió en un libro realmente increíble llamado Unbroken. También se convirtió en una película dirigida por Angelina Jolie. Si Estados Unidos no hubiera puesto fin a la guerra tan rápidamente con las bombas atómicas, los japoneses tenían planes para asesinar a todos los prisioneros de guerra aliados que había en el país. En cuanto a Japón, básicamente se adoptó una política de perdón y olvido. La mayoría de los criminales de guerra nunca tuvieron que rendir cuentas. Después de la guerra, los principales líderes nazis fueron llevados ante los tribunales, expuestos ante el mundo y ahorcados. Las esvásticas y otros símbolos nazis siguen estando prohibidos en Alemania. Y Japón celebró algunos juicios de guerra, pero eso acabó con la ejecución de 7 personas, entre ellas Toho. Pero en 1958, todos los demás criminales de guerra condenados fueron puestos en libertad. Y algunos de los peores delincuentes ni siquiera fueron juzgados. Watanabe, el comandante de prisioneros de guerra que torturó a Samperini, figuraba en el número 23 de la lista de criminales más buscados del general MacArthur. Esa lista era pública, sus crímenes eran conocidos. Pero se escondió durante unos años y luego reapareció en Japón como un hombre libre, trabajando en el sector de los seguros. En 1998 concedió una entrevista en la que no se arrepentía de nada y murió a los 85 años sin haber recibido ningún tipo de castigo. Ese fue el patrón que siguieron muchos de los perpetradores. Los líderes de la Unidad 731 nunca fueron procesados. En 1946, la inteligencia estadounidense llegó a un acuerdo secreto y los científicos y líderes obtuvieron inmunidad total a cambio de sus investigaciones sobre guerra bacteriológica. Los datos se clasificaron y más tarde se utilizaron como base para el programa de armas biológicas de Estados Unidos. El emperador Hirohito, que presidió todo ello, también salió impune. El general MacArthur dijo que si Estados Unidos arrestaba a Hirohito, se necesitaría 1 millón de soldados para evitar que Japón estallara. También le preocupaba que los soviéticos pudieran llenar el vacío, por lo que Hirohito permaneció en el trono, sin testificar ni ser juzgado. Y como he mencionado, en 1975 realizó un viaje por Estados Unidos y se lo pasó en grande en Disneylandia. Ningún líder alemán podría haber realizado un viaje por Estados Unidos. Alemania no volvió a hacerlo nunca más, y el país pasó décadas pidiendo perdón, educando y enfrentándose a su pasado. No se puede pasear por Berlín sin tropezar con un monumento conmemorativo. Pero Japón quedó libre de culpa. Y no solo el pueblo japonés siguió adelante, los recuerdos de todo el mundo también se han vuelto borrosos. Bien, lo que recordamos a menudo depende de quién cuente la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, para el pueblo estadounidense y Europa, los protagonistas estaban en Europa. Esa era la guerra que reconocíamos. Quiero decir, la gente nos resultaba más familiar culturalmente y los lugares nos resultaban más reconocibles. Además, los aliados dieron prioridad a filmar las atrocidades nazis. Los fotógrafos militares grabaron horas de imágenes en los campos de concentración. Mostraron montones de cadáveres, fosas comunes, cámaras de gas y muertos vivientes. Los supervivientes contaron sus historias ante la cámara. Los aliados grabaron los horrores como prueba de los crímenes de guerra y para nuestra memoria colectiva. Pero la guerra en el Pacífico era diferente. Era una guerra en la selva con enemigos que no se parecían en nada a nosotros. Existen fotos y testimonios de esa época, pero las imágenes originales son escasas, y la mayoría muestran las consecuencias generales, no las atrocidades reales. Las víctimas asiáticas tampoco tuvieron el mismo impacto.
La propaganda bélica deshumanizó a toda la región y a toda la raza. El término orientales se utilizó para agrupar a los civiles chinos y a los soldados japoneses en una gran categoría difusa, lo que atenuó la indignación. No se veían a los asiáticos como occidentales asediados, se veía un campo de batalla diferente, lleno de gente que no entendían y por la que simplemente no sentían tanto interés. Durante décadas, los libros de historia de Estados Unidos cubrieron Pearl Harbor, Midway y las bombas atómicas con gran detalle, pero solo dedicaban una o dos frases a la agresión japonesa, y aún menos a los horrores. Hasta finales de la década de 1990, la mayoría de la gente nunca había oído hablar de la Unidad 731. Cuando Iris Chang publicó la violación de Nankín en 1997, se percibió como una revelación impactante, porque lo era. La historia había estado ausente del programa de estudios durante 50 años. Mientras tanto, el Holocausto se convirtió en una base de la educación sobre la Segunda Guerra Mundial. Todos los estudiantes del mundo conocen los nombres de Auschwitz y Dachau, pero casi nadie conoce Pingfang, la ciudad donde operaba la Unidad 731. Otro factor a tener en cuenta es que la mayoría de los poderosos directores de los estudios de Hollywood eran inmigrantes judíos, algunos de ellos refugiados. Contar la historia de la maldad nazi era algo personal. Así que tenemos docenas de películas europeas sobre la guerra, películas sobre el Holocausto, documentales y memorias. Se crearon géneros enteros en torno a ello. Por el contrario, las películas sobre la Guerra del Pacífico eran más escasas. Películas como El Imperio del Sol o Invencible llegaron décadas más tarde, pero pocas tuvieron el impacto de la guerra europea, y desde luego nunca hubo una equivalente a La Lista de Schindler. Y eso nos lleva a la simpatía nuclear, que ayudó a Japón a lograr una rara transformación de imperio brutal a víctima global. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares sobre Japón, primero sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Decenas de miles de personas murieron instantáneamente y otras tantas sufrieron y murieron por la radiación en las semanas siguientes. Esas bombas no solo pusieron fin a la guerra, reescribieron la historia de lo que había sucedido anteriormente. Las imágenes de escolares carbonizados, sombras de cuerpos vaporizados y víctimas de quemaduras tambaleándose entre los escombros eran inolvidables. Y el país que había sembrado la muerte en Asia pasó a ser considerado por muchos como la primera víctima de la guerra nuclear, y Japón se apoyó mucho en eso. Una vez que terminó la ocupación estadounidense, el gobierno japonés construyó una identidad nacional en torno a la paz y el sufrimiento atómico. Cada agosto, Hiroshima acoge una solemne ceremonia con discursos y palomas. Se trata como un acontecimiento trágico único en la historia mundial, y así es, pero también eclipsa lo que Japón hizo antes de 1945. Incluso los diplomáticos visitantes siguen el guión. Depositan coronas de flores en el monumento a la paz de Hiroshima, pero rara vez reconocen el horror de Japón. Y dentro de Japón, esa narrativa también se ha mantenido. Las encuestas muestran que los ciudadanos son mucho más propensos a recordar los bombardeos incendiarios de Tokio o los ataques con bombas atómicas que cualquier atrocidad que ellos cometieron. Cuando surgen preguntas difíciles sobre la Unidad 731, las mujeres de compañía o Nankín, los funcionarios japoneses suelen desviar la atención hacia Hiroshima. Y eso desvía la conversación de lo que hicimos a lo que nos hicieron. A medida que aumentaban las tensiones de la Guerra Fría, la postura antinuclear de Japón le valió puntos morales en el extranjero. Se convirtió en un modelo pacifista. Con el tiempo, la culpa occidental por las bombas nucleares hizo que se celebrara más a menudo la victoria sobre Europa que la victoria sobre Japón. El resultado final es que el mundo recuerda el final de la guerra con más claridad que el comienzo y el terrible transcurso de la misma. Pero justo después de la guerra, ¿por qué no se procesó a más líderes japoneses? ¿Por qué el emperador y tantos otros salieron impunes? No fue solo por amabilidad. Estados Unidos también se estaba volviendo más estratégico durante la Guerra Fría. Tras la rendición, Estados Unidos tuvo que decidir qué tipo de Japón quería ayudar a reconstruir. En realidad, al principio, Estados Unidos trabajó para desmilitarizar y democratizar Japón. Celebraron juicios, purgaron a generales y redactaron una nueva constitución. Pero en 1947 las prioridades habían cambiado. El comunismo se extendía rápidamente y Washington decidió que Japón era más útil como aliado estable que como enemigo castigado. Los historiadores lo llaman el cambio de rumbo. El general MacArthur decidió proteger al emperador.
acelerar la recuperación económica y dejar de arrestar a nuevos criminales de guerra. En 1948, Estados Unidos detuvo por completo los juicios adicionales, y a principios de la década de 1950, la mayoría de los prisioneros obtuvieron la libertad condicional. Y entre bastidores, Estados Unidos llegó a acuerdos que habrían sido impensables en Europa. Los científicos de la Unidad 731 obtuvieron inmunidad. El general que dirigía la unidad nunca fue castigado y algunos de sus colaboradores llegaron a ser profesores, investigadores y médicos respetados. Como ya he mencionado, el emperador quedó protegido y un tratado de 1951 perdonó la mayor parte de las reparaciones. Un año más tarde, un pacto de seguridad convirtió a Japón en un aliado clave de Estados Unidos. Los criminales de guerra purgados volvieron silenciosamente al poder. Hombres que habían supervisado trabajos forzados y campañas bélicas ahora dirigían ministerios y bancos. Nobusuke Kishi, que había sido arrestado como criminal de guerra de clase A, se convirtió en primer ministro de Japón en 1957. En pocas décadas, el mundo veía a Japón como la tierra de los Toyota y los Walkman, a medida que los recuerdos se desvanecían. La cadena nacional de televisión japonesa publicó unas directrices para los libros de texto que prohibían la expresión «la violación de Nankín». Esto formaba parte de una batalla de décadas sobre cómo se recordaría la guerra. Japón finalmente emitió una disculpa en 1993, la Declaración Kono, pero desde entonces ha sido un tema político candente. Algunos líderes japoneses la han vuelto a bloquear, otros han intentado borrarla. Una encuesta de 2023 reveló que solo el 4% de los japoneses menores de 30 años tenía una estimación correcta del número de víctimas mortales de Nankín. Estados Unidos llegó a acuerdos y ayudó a construir una versión edulcorada de la historia bélica de Japón. Una versión con la que era fácil trabajar y convivir, y funcionó. Y mirad, no se trata de llevar la cuenta del mal, pero hay millones de personas que merecen ser recordadas. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad en términos de muertes absolutas. Pero en porcentaje de la humanidad que murió, otras guerras a lo largo de la historia fueron sustancialmente peores. Y algo que es difícil de ver ahora mismo es que, incluso con nuestras guerras actuales, que parecen tan horribles, y lo son, estamos viviendo quizás la mayor época de paz que la humanidad haya visto jamás. Este vídeo puede abrirte los ojos para comprender mejor, y con más o menos esperanza, cómo es nuestro mundo.